El aroma a papel viejo y a vainilla seca era el único refugio de Clara Valdés. A sus 22 años, su mundo se reducía al tacto frágil de las páginas amarillentas y al susurro de las encuadernaciones de cuero que soñaba con restaurar. En el pequeño desván de su casa, con la luz gris de Asturias filtrándose por una claraboya sucia, sus dedos trazaban las letras impresas como si pudieran absorber las vidas que otros habían vivido, las pasiones que ella solo se atrevía a imaginar. Cada libro era un portal a un universo donde no existían las deudas, la enfermedad ni el peso asfixiante de la responsabilidad. Era allí, en el silencio de las historias ajenas, donde se permitía sentir un eco de libertad, una promesa de que existía algo más allá de la vida que le había sido impuesta. Una vida monótona, predecible y dolorosamente vacía. ¿Qué secreto esconde un simple roce que puede cambiar dos destinos para siempre? Quédate hasta el final para descubrir la revelación que te dejará sin aliento. Y si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué esperas que suceda. Clara era una flor que nunca había tenido permiso para florecer. Nacida y criada en un pueblo olvidado por el progreso, su juventud se había consumido al servicio de los demás. Su madre, postrada en una cama por una enfermedad que le robaba la memoria y la fuerza, y sus dos hermanos pequeños, cuyas sonrisas dependían del sueldo precario que ella llevaba a casa. Su sueño de estudiar bellas artes y especializarse en la restauración de incunables se había convertido en un fantasma que la visitaba en las noches más solitarias. Ahora, su realidad era un delantal gastado y el olor a lejía en sus manos, manos que anhelaban la delicadeza del pan de oro y el pulso firme para manejar un bisturí de encuadernador, pero que se veían forzadas a fregar suelos y limpiar el polvo de vidas ajenas. La resignación se había instalado en su mirada, una capa de melancolía que velaba el brillo de sus ojos castaños. Su virginidad no era una elección moral ni un voto de castidad, sino la consecuencia directa de una vida en hibernación. Era la manifestación física de su alma intacta, un territorio virgen que nadie había explorado porque ella misma nunca se había concedido el mapa. El miedo, la timidez y, sobre todo, la falta de espacio emocional para el deseo habían construido una muralla invisible a su alrededor. Los chicos del pueblo la veían como una figura etérea y distante, la chica responsable que siempre tenía prisa por volver a casa. Nunca había sentido el vértigo de una mirada sostenida, la electricidad de un roce accidental o la promesa susurrada en una noche de verano. Su cuerpo era un libro cerrado con un candado cuya llave creía haber perdido para siempre. Y el anhelo de ser leída, de ser descifrada, era un dolor sordo que palpitaba bajo su piel. La decisión de aceptar el trabajo en la Atalaya fue un acto de pura desesperación. La mansión se alzaba sobre los acantilados de la costa cantábrica como una fortaleza de piedra oscura, un titán solitario que desafiaba la furia del mar. Para los habitantes del pueblo era un lugar de leyendas y susurros, el hogar de un hombre tan rico como invisible. Para Clara, representaba la renuncia definitiva a sus sueños. Cambiar el aroma de los libros por el aire salino y estéril de aquellos pasillos era una sentencia. El dinero era una necesidad imperiosa, una soga que se apretaba cada vez más alrededor del cuello de su familia, y la Atalaya era el único salvavidas a su alcance. Sentía que estaba vendiendo los últimos vestigios de su identidad por un puñado de billetes que apenas cubrirían las facturas del mes siguiente. Un sacrificio silencioso que nadie, excepto ella, comprendería en su totalidad. El primer día, al cruzar el imponente umbral de hierro forjado, un frío que no era del clima se apoderó de ella. Se sintió pequeña, insignificante, una mota de polvo en la inmensidad de aquel lugar. La gobernanta, una mujer de gesto severo y pocas palabras, le entregó un uniforme rígido y una lista de tareas que parecía interminable. Mientras caminaba por los pasillos de mármol pulido, su reflejo en el suelo le devolvía la imagen de una extraña. Esa no era Clara Valdés, la futura restauradora. Era solo una empleada, un número, una presencia funcional, cuya única misión era mantener el orden impecable de un mundo que le era ajeno y hostil. El peso de la desigualdad social la golpeó con una fuerza brutal
creando en su interior un nudo de humillación y rabia silenciosa que luchaba por no dejar salir a la superficie. El interior de la atalaya era un mausoleo de lujo y soledad. Todo estaba en un orden perfecto, casi matemático, como si cualquier objeto fuera de lugar pudiera desatar el caos. No había fotografías familiares, ni flores frescas, ni el más mínimo rastro de vida o calidez humana. El aire olía a cera de abeja, a salitre y a un silencio tan denso que casi se podía tocar. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas en las salas no utilizadas de la mansión, parecían fantasmas esperando un regreso que nunca llegaría. Clara sentía la opresión de aquel vacío en cada rincón. Era el reflejo de un alma congelada, la materialización de una ausencia tan poderosa que se había convertido en una presencia tangible y heladora. Era evidente que quien habitaba allí no vivía, sino que se limitaba a existir, atrincherado tras muros de piedra y una riqueza que no lograba llenar el abismo de su soledad. Mientras limpiaba los cristales de un ventanal que daba al mar embravecido, Clara tuvo la inequívoca sensación de ser observada. No era una presencia física, no había sonido de pasos ni sombras en el rabillo del ojo, sino algo más sutil y penetrante. Era como si las propias paredes de la casa tuvieran ojos, como si el dueño de todo aquel silencio la estuviera estudiando desde algún rincón oculto. El guardián de la torre, así lo llamaban en el pueblo. Un hombre del que nadie sabía nada a ciencia cierta, solo que era inmensamente poderoso y que vivía en un exilio autoimpuesto. La idea hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Se sentía vulnerable, expuesta, una intrusa en el santuario de un rey ermitaño. Aquella sensación no la abandonaría, convirtiéndose en un murmullo constante en el fondo de su mente, la premonición de que su destino y el del enigmático señor de la atalaya estaban a punto de colisionar. El pueblo de Clara era una postal en sepia, anclado en un tiempo que se negaba a avanzar. Sus calles empedradas, siempre húmedas por el orvallo cantábrico, serpenteaban entre casas de piedra con los tejados cubiertos de musgo. Aquí, las vidas se tejían con los hilos de la costumbre y la tradición, y cada ventana era un par de ojos que juzgaba, que medía, que dictaba sentencias silenciosas. Para Clara, caminar por aquellas calles era como moverse bajo el agua, con cada paso resistido por una presión invisible pero abrumadora. Era el peso de las expectativas no dichas, de los futuros predeterminados. Un buen marido, una casa modesta, hijos que perpetuarían el ciclo. Cualquier anhelo que se desviara de ese guión era visto no como un sueño, sino como una excentricidad, una peligrosa insensatez que solo podía conducir a la desdicha y al aislamiento. La casa familiar olía a enfermedad y a estofado de patatas. Era un espacio reducido, donde las vidas se rozaban constantemente, desprovisto de intimidad o silencio. Las paredes, finas como el papel, dejaban pasar los susurros de su madre en las noches de insomnio, el llanto del hermano pequeño y las risas del mediano viendo la televisión. El único santuario de Clara era el desván, pero incluso allí, el mundo de abajo se filtraba a través de las tablas del suelo. Cada crujido de la madera, cada voz que ascendía, era un recordatorio de que su escape era temporal, una ilusión frágil. La casa no era un hogar, sino una jaula construida con amor y obligación, y sus barrotes eran las responsabilidades que la mantenían prisionera, impidiéndole desplegar unas alas que ni siquiera estaba segura de poseer. Su madre, Elena, era el epicentro de aquel universo opresivo. Su cuerpo, traicionado por la enfermedad, se había convertido en un ancla que inmovilizaba a toda la familia. En sus escasos momentos de lucidez, su mirada se clavaba en Clara con una mezcla de amor y una ansiedad casi febril por su futuro. ¿Cuándo vas a pensar en ti, hija? Un buen hombre. Eso es lo que necesitas. Alguien que te cuide, le repetía con la voz debilitada, sin comprender que sus palabras, en lugar de un consuelo, eran una carga más. No entendía que el anhelo de Clara no era ser cuidada, sino ser libre. Cada consejo maternal, cada referencia a un chico del pueblo, trabajador y decente, era un ladrillo más en el muro que la separaba de sus propios deseos, reforzando la culpa que sentía por soñar con una vida que no incluía el sacrificio perpetuo. Sus hermanos, Leo y Mateo,
eran a la vez su condena y su redención. Con 10 y 7 años respectivamente, su inocencia era el único rayo de luz en la penumbra de la casa. Clara los amaba con una ferocidad casi maternal, una devoción que la impulsaba a seguir adelante cada mañana. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el agotamiento pesaba más que el amor, una punzada de resentimiento se abría paso en su corazón. Veía en ellos el reflejo de la juventud que le había sido arrebatada. Cada par de zapatos que necesitaban, cada libro escolar que tenía que comprar, era un clavo más en el ataúd de sus propios sueños. Se sentía atrapada en un ciclo de sacrificio, amándolos y, al mismo tiempo, odiando en silencio el peso de sus futuros sobre sus hombros. La rutina de Clara era un mecanismo de relojería diseñado para aniquilar el alma. El despertador sonaba antes del alba, sumergiéndola de golpe en la fría realidad. Preparar el desayuno, administrar la medicación de su madre, ayudarla con su aseo personal, vestir a sus hermanos, asegurarse de que no olvidaran nada para el colegio. Después, la jornada de 8 horas limpiando casas ajenas, donde se movía como un fantasma entre las vidas de otros. Regresaba a casa justo a tiempo para preparar la cena, supervisar los deberes, fregar los platos y dejarlo todo listo para el día siguiente. Cuando por fin se metía en la cama, su cuerpo era un mapa de dolor y cansancio. No había tiempo para leer, para dibujar, ni siquiera para pensar. Su existencia se había reducido a una serie de actos mecánicos, un guión repetitivo que la consumía día a día. La presión económica era una presencia física en la casa, un monstruo invisible que se alimentaba de su paz. Las facturas se amontonaban en la repisa de la cocina, una torre de papel que amenazaba con derrumbarse sobre ellos. La carta del banco, con su lenguaje frío y amenazante, hablaba de la hipoteca y de plazos impagados. Cada vez que el farmacéutico le recordaba el precio del nuevo tratamiento de su madre, Clara sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El dinero no era una aspiración, sino una necesidad primaria, el agua en un desierto de deudas. Esta asfixia financiera era la verdadera cadena que la ataba, la que la obligaba a aceptar cualquier trabajo, por humillante que fuera, y la que la empujaría a las puertas de la atalaya, un lugar que representaba todo lo que despreciaba y, a la vez, su única y desesperada salvación. En el pueblo, el estado civil de Clara era un tema de debate recurrente entre las vecinas. Las miradas de compasión en la panadería, los comentarios susurrados en el mercado. Pobre chica, se le va a pasar el arroz cuidando de su familia. Veía a sus antiguas compañeras de clase paseando con sus maridos y sus carritos de bebé, y sentía una extraña mezcla de alivio y fracaso. Aquella vida, la que todos esperaban para ella, le parecía una prisión diferente, pero igualmente sofocante. No envidiaba sus matrimonios ni su maternidad, pero sí la aparente sencillez de sus elecciones. Ella, en cambio, se sentía como una pieza que no encajaba en el puzzle, una nota discordante en la monótona sinfonía del pueblo. La presión social la hacía sentirse defectuosa, anormal por no anhelar lo que se suponía que toda mujer debía desear. La ausencia de su padre era una herida que nunca había cicatrizado del todo. Había muerto en un accidente en la mina, cuando ella apenas era una adolescente, dejando un vacío que ninguna cantidad de trabajo o responsabilidad podía llenar. Su muerte no solo había sumido a la familia en la precariedad, sino que la había catapultado a ella a una madurez prematura. De la noche a la mañana, tuvo que convertirse en el pilar que su madre, destrozada por el dolor, ya no podía ser. Se vio obligada a renunciar a su adolescencia, a sus amigos, a la ligereza propia de la edad. El recuerdo de su padre era un eco lejano, un fantasma que a veces la visitaba en sueños, recordándole la fragilidad de la vida y el peso de las promesas que se hacen a los muertos. Cuidaría de su familia, se lo había jurado a sí misma sobre su tumba. Una noche, mientras ordenaba el desván, sus dedos rozaron una caja de madera polvorienta. Dentro dormían sus herramientas de encuadernadora, el bisturí de punta fina, la plegadera de hueso, los pequeños pinceles para el pan de oro. Al cogerlos, sintió un dolor agudo, la punzada de un miembro fantasma. Recordó la textura del cuero bajo sus manos,
el olor del pegamento de almidón, la concentración absoluta al restaurar una página rota. Era un mundo de belleza, precisión y silencio, un universo que le había sido arrebatado. Sostuvo la plegadera contra su mejilla, sintiendo su fría superficie como una caricia de un amante perdido. Aquel sueño no estaba muerto, sino en un letargo forzado, y el dolor de esa constatación fue tan intenso que tuvo que morderse el labio para no sollozar, consciente de que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. La llamada llegó una tarde de martes, mientras fregaba el suelo de la cocina. Era la señora Amparo, la antigua ama de llaves de la Atalaya, ahora jubilada. Le habló de un puesto temporal, de un sueldo que a Clara le pareció astronómico, capaz de pagar el tratamiento de su madre y poner al día las facturas. El nombre de la mansión resonó en su cabeza como una sentencia. El lugar de las leyendas, la fortaleza del hombre invisible. Un escalofrío de aprensión recorrió su cuerpo. Sabía lo que significaba renunciar a las pocas horas que le quedaban para sí misma, sumergirse en un mundo de lujo estéril y servir a un hombre al que todos temían. Miró a su madre, dormida en el sillón, con el rostro surcado de dolor. No había elección. Era un sacrificio necesario. Con la voz convertida en un hilo, aceptó sintiendo que acababa de firmar un pacto con un destino que no era el suyo. Adrián de la Torre era una ausencia presente, un fantasma que habitaba cada rincón de la Atalaya sin necesidad de mostrarse. Su reputación en el exterior era la de un genio implacable, un Midas de la tecnología que había construido un imperio antes de los 30 para luego desvanecerse tras los muros de su fortaleza costera. Dentro de la mansión, para el escaso personal, era simplemente que el señor, una entidad regida por una lógica de precisión maníaca, no toleraba el desorden, el ruido ni la improvisación. Su mundo era un ecosistema cerrado, perfectamente calibrado, donde cada objeto tenía su lugar y cada segundo su propósito. Esta obsesión por el control no era vista como una excentricidad de rico, sino como la armadura de un hombre que le había declarado la guerra al caos, un hombre que parecía temer cualquier cosa que no pudiera prever o dominar con su voluntad de hierro. En la soledad de su despacho, con vistas a un mar que reflejaba la tempestad de su alma, Adrián no era un titán, sino un penitente. Su reclusión no era un capricho, sino una condena autoimpuesta. Cada amanecer le traía el mismo recuerdo fragmentado, el destello de unos faros, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el silencio atronador que siguió al impacto, el rostro de su prometida, congelado en una expresión de sorpresa justo antes del final, era el espectro que gobernaba sus noches. La culpa era un veneno lento que había petrificado su corazón, convirtiéndolo en un órgano funcional, pero incapaz de sentir. Se había rodeado de lujo y silencio para asegurarse de que nada ni nadie pudiera volver a rozar esa herida, para garantizar que nunca más sería responsable del dolor de otra persona. Vivía, pero había olvidado cómo estar vivo. Aquel día, Clara había recibido la orden excepcional de limpiar el ala oeste, el santuario personal del Señor de la Torre, una zona normalmente vedada para el servicio. Se movía con la cautela de un animalillo en territorio ajeno, sintiendo el peso de la confianza, o más probablemente, de la indiferencia de su patrón. El aire en aquella parte de la casa era distinto, cargado con el aroma a cuero de los libros, a madera de cedro, y a un sutil y masculino perfume que parecía emanar de las propias paredes. Era un espacio que hablaba de su dueño con más elocuencia que cualquier biografía. Mientras pulía con esmero el parqué de un pasillo que conducía al estudio principal, su mente vagaba por las páginas de un manuscrito medieval, olvidando por un instante la fragilidad de su posición en aquel universo de opulencia y soledad. El suceso fue tan rápido como torpe, una coreografía del desastre. Al retroceder para admirar el brillo del suelo, su pie se enganchó con el cubo de agua que había dejado a un lado. Perdió el equilibrio y por un instante el mundo se inclinó en un ángulo imposible. Un grito ahogado se le escapó de los labios mientras sus brazos se agitaban en el aire, buscando un apoyo inexistente. El tiempo pareció ralentizarse, suspendido en esa fracción de segundo en la que supo que la caída era inevitable.
Esperaba el golpe frío y duro del suelo de mármol, el dolor agudo y la humillación de su propia torpeza. Se preparó para el impacto, cerrando los ojos con fuerza, anticipando el estruendo que delataría su incompetencia ante el amo invisible de aquella fortaleza de silencio. Pero el impacto no fue contra el suelo, fue contra algo sólido, cálido e inesperadamente vivo. Aterrizó de lado, con la cadera y el hombro, directamente sobre el regazo de un hombre que estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, oculto en la penumbra del estudio, cuya puerta ella no había visto entreabierta. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Su cuerpo menudo y frágil contra el suyo, que se sentía como tallado en roca bajo la fina tela de una camisa de algodón. El contacto fue un cortocircuito en su sistema nervioso. Era el primer roce íntimo y sostenido que tenía con un hombre en toda su vida. Y no era una caricia, sino una colisión, un choque de dos mundos que nunca debieron tocarse. Un accidente que rompía todas las reglas, tanto las escritas como las que latían en su sangre. Por un instante, que se extendió hasta volverse una eternidad, Clara quedó paralizada. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. El protocolo, el instinto de supervivencia, le gritaba que se levantara, que pidiera disculpas con la cabeza gacha y desapareciera de su vista para siempre. Estaba despedida. De eso no tenía duda. Pero su cuerpo se negó a obedecer. Una corriente eléctrica, extraña y aterradora, la recorría por completo, anclándola a él. Era la conciencia abrumadora de su masculinidad, de la fuerza contenida en los muslos bajo ella, del ritmo lento y firme de su respiración. Atrapada entre el terror a las consecuencias y un magnetismo inexplicable, se quedó inmóvil, sintiendo el calor de su piel a través de la ropa, respirando su aroma a colonia cara y a la soledad de aquella habitación. Adrián de la Torre no reaccionó con la furia que ella esperaba. No hubo un grito, ni un empujón brusco, solo un silencio más profundo, si cabe, y una tensión repentina en todo su cuerpo, como si el impacto hubiera resquebrajado una capa de hielo que lo recubría. Por primera vez en años, algo imprevisto había violado su espacio, su control absoluto, y esa intrusión no olía a desinfectante ni a cera, sino a algo orgánico, real, a limón, a papel viejo y a la inocencia aterrorizada de la joven que temblaba sobre él. Fue un soplo de vida caótica en su mausoleo perfectamente ordenado. La genuina vulnerabilidad de Clara, su torpeza sin artificios, fue una anomalía tan desconcertante que por un instante silenció a los fantasmas que lo atormentaban sin cesar. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, Clara se atrevió a levantar la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. Eran de un color oscuro, indefinido, un abismo que parecía contener tormentas pasadas y una soledad insondable. No había ira en ellos, sino una intensidad que la desnudó por completo. Una curiosidad casi analítica, como si estuviera tratando de descifrar qué era exactamente esa criatura que había caído del cielo para romper su paz. Una de sus manos, que había estado reposando en el brazo del sillón, se levantó instintivamente, deteniéndose a milímetros de su espalda. El gesto fue ambiguo, suspendido en el aire, una pregunta sin formular. ¿Iba a apartarla o a sostenerla? Esa vacilación fue más íntima y perturbadora que el propio contacto físico. Como si una cuerda invisible se rompiera, Clara se apartó de él con un movimiento brusco, tropezando hacia atrás hasta que su espalda chocó contra el marco de la puerta. El calor le subió al rostro, tiñéndolo de un rojo carmesí. Lo siento. El cubo, no lo vi. Por favor, discúlpeme, señor, balbuceó. Con las palabras atropellándose, incapaz de mirarlo a los ojos, se sentía pequeña, ridícula, una mancha de desorden en su mundo impecable. Él permaneció sentado, observándola en silencio, con una expresión impenetrable que hacía que su corazón latiera con una violencia descontrolada. Su calma era más aterradora que cualquier reprimenda, un poder silencioso que la hacía sentir completamente a su merced, expuesta en toda su insignificante fragilidad. Sin esperar una respuesta que no llegaba, Clara recogió el cubo volcado, secó el pequeño charco con su delantal y huyó de allí a toda prisa, sin mirar atrás.
Corrió por los pasillos de mármol, sintiendo la quemazón de su mirada en la nuca. El encuentro no había durado más de un minuto, pero había dejado una marca indeleble en su ser. La sensación de su cuerpo contra el de ella, la intensidad de sus ojos, el silencio cargado de electricidad. Aquel contacto prohibido había despertado algo en su interior, una conciencia de su propio cuerpo y un anhelo que no entendía y que la aterrorizaba profundamente. El silencio de la atalaya ya no era vacío, ahora estaba lleno del eco de aquel momento, y Clara supo, con una certeza que le heló la sangre, que nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron a la caída se convirtieron en una sinfonía de tensión silenciosa. Clara se movía por la mansión como un fantasma asustado, con los sentidos hiperalerta, anticipando la presencia de Adrián en cada esquina sombría. El recuerdo del contacto físico era una brasa que ardía bajo su piel, una sensación tan vívida que podía evocarla con solo cerrar los ojos. El calor de su cuerpo, la solidez de sus músculos bajo la tela, la fragancia sutil a madera y ozono que lo envolvía. La atalaya había dejado de ser un simple lugar de trabajo para transformarse en el escenario de un anhelo aterrador. Cada crujido del parqué, cada sombra que se alargaba en los pasillos, parecía anunciar su llegada, manteniendo su sistema nervioso en un estado de alerta constante, una mezcla insoportable de pavor y una expectación que no se atrevía a nombrar. Por su parte, Adrián de la Torre se encontró luchando contra una anomalía en su sistema perfectamente ordenado, la curiosidad. Por primera vez en años, el rostro de alguien que no era su prometida fallecida se inmiscuía en sus pensamientos. La imagen de la joven, con su pánico genuino y su torpeza inocente, era una disonancia en su mundo de control y previsibilidad. Se descubrió a sí mismo observando las grabaciones de las cámaras de seguridad, no por vigilancia, sino para verla moverse por la biblioteca, para admirar la reverencia con la que sus dedos rozaban los lomos de los libros. Este impulso lo irritaba, lo sentía como una debilidad, una fisura en la armadura que con tanto esmero había construido. Sin embargo, la atracción de aquella pequeña dosis de caos, de vida real, era un imán del que no podía apartarse. El primer encuentro deliberado ocurrió una semana después. Él la interceptó en el gran vestíbulo, bajo la mirada ausente de los retratos de sus antepasados. Su presencia imponente la hizo encogerse, y el cubo de la fregona pareció un escudo ridículo. —¿Está todo a su gusto, señor? —preguntó ella, con la voz apenas audible, manteniendo la vista fija en el patrón del mármol. Adrián no respondió de inmediato, permitiendo que el silencio se estirara, que la tensión se acumulara en el aire entre ellos. El ala oeste requiere un cuidado especial. Confío en su discreción, dijo finalmente, con un tono neutro que, sin embargo, parecía esconder un universo de significados. Sus ojos no la abandonaron, y bajo esa mirada intensa, Clara sintió que la estaba evaluando, desnudando sus miedos más profundos con una facilidad pasmosa. Aquella noche, en la soledad de su desván, Clara no pudo conciliar el sueño. La breve conversación se repetía en su mente como un disco rayado. Analizaba cada palabra, cada inflexión de su voz, cada segundo que su mirada se había posado sobre ella. Sentía una vergüenza abrasadora por su propia insignificancia, por su uniforme gastado y sus manos enrojecidas por la lejía. Pero bajo la humillación, una corriente subterránea de algo parecido a la vanidad se abría paso. Él la había elegido, le había confiado su santuario. Aquel pensamiento era a la vez un bálsamo y un veneno. Se sentía culpable por encontrar una extraña emoción en la atención de su patrón, un hombre tan alejado de su mundo como una estrella. Era una traición a su realidad, a las preocupaciones que la esperaban al amanecer. Días más tarde, la encontró en la biblioteca. No estaba limpiando, sino que se había detenido frente a una vitrina que contenía una edición del siglo XVII de El Quijote. Estaba tan absorta que no sintió su llegada. Es una primera edición de Ibarra, considerada la más bella jamás impresa, dijo él, su voz grave resonando en el silencio catedralicio. Clara se sobresaltó, girándose con el rostro encendido. La encuadernación es magnífica. El dorado en el lomo está casi intacto, susurró ella,
más para sí misma que para él. Por un instante, no eran patrón y empleada, sino dos almas unidas por un amor compartido. Él la observó, sorprendido por el conocimiento técnico que revelaban sus palabras, viendo en ella un reflejo de una pasión que él mismo había enterrado bajo capas de cinismo y dolor. En ese breve intercambio, Clara vislumbró algo que la desarmó por completo. Detrás de la fachada de frialdad y poder, en la forma en que sus ojos se suavizaron al hablar del libro, percibió una vulnerabilidad, un eco de soledad tan profundo como el suyo. No era solo el millonario ermitaño de las leyendas del pueblo. Era un hombre que se refugiaba en la belleza de los objetos porque el mundo de los vivos le había causado una herida incurable. Esta revelación lo hizo infinitamente más peligroso para su corazón. Ya no era solo una atracción física o un anhelo de lo inalcanzable. Empezaba a sentir una punzada de empatía, un deseo irracional de comprender la naturaleza de su tristeza, de tocar la herida que él mantenía tan celosamente guardada del resto del mundo. El juego silencioso se intensificó. Adrián comenzó a dejarle pistas, señuelos. Un día, encontró un volumen sobre técnicas de restauración de papel japonés abandonado sobre una mesa que ella debía limpiar. No era un libro de su biblioteca personal, sino uno nuevo, recién comprado. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo el objeto en sí, una ofrenda muda. Clara sintió que el corazón se le detenía. Era un gesto de una intimidad tan abrumadora que la asustó. Él la veía. No veía a la chica de la limpieza, sino a la mujer que soñaba entre páginas viejas. Aquel libro era un puente invisible que él había tendido sobre el abismo social que los separaba, una invitación a un territorio donde sus almas podían encontrarse sin las ataduras de sus roles. Al tocar el libro, sus dedos temblaron. El olor a tinta fresca y papel de alta calidad era una caricia para sus sentidos, un recordatorio doloroso de la vida que había anhelado. Sentada en el suelo de mármol, a escondidas, hojeó sus páginas con una mezcla de éxtasis y culpa. Aquel acto se sentía como una transgresión, una intimidad robada. Él le estaba dando una llave, pero ella no sabía qué puerta abría, ni si se atrevía a cruzar el umbral. Devolver el libro al despacho, dejarlo donde pudiera encontrarlo, se convirtió en un dilema. Dejarlo allí sería aceptar su juego, una admisión de que entendía su lenguaje secreto. Llevárselo sería un robo, pero también una forma de poseer un fragmento de aquel mundo, de aquel hombre que la estaba descifrando sin pronunciar una palabra. A partir de ese momento, la mansión se convirtió en un tablero de ajedrez emocional. Sus movimientos eran calculados, llenos de significado, un cruce de miradas en el reflejo de un cristal, que duraba un segundo más de lo debido. El sonido de sus pasos en el piso superior, que ella aprendió a distinguir, un ritmo lento y meditado que aceleraba su pulso. Él aparecía en las estancias justo cuando ella estaba a punto de terminar su labor, creando encuentros casuales que no tenían nada de fortuitos. No hablaban de nada personal, solo de la casa, del tiempo, de banalidades que servían de pretexto para estar cerca, para respirar el mismo aire, para que la tensión entre ellos creciera hasta volverse una presencia física, una electricidad que lo cargaba todo. El dilema moral de Clara se agudizó hasta convertirse en una tortura. Cada noche, al regresar a su casa, el contraste la golpeaba con la fuerza de un puño. El olor a desinfectante de la atalaya era reemplazado por el de la enfermedad de su madre, la belleza silenciosa de la mansión, por las paredes descascarilladas de su hogar. Empezó a odiar la atracción que sentía por Adrián, viéndola como una frivolidad, una traición a su familia y a sus problemas reales. ¿Cómo podía permitirse soñar con los ojos de un hombre rico cuando su madre se consumía lentamente y las facturas amenazaban con ahogarlos? El deseo se sentía sucio, un lujo inmoral que no merecía, y luchaba contra él con todas sus fuerzas, intentando aferrarse a la imagen de la hija responsable y sacrificada que siempre había sido. Adrián, por su parte, se percató del círculo oscuro que empezaba a rodear los ojos de Clara, de la tensión que marcaba su mandíbula. A través de discretas indagaciones, supo la verdad sobre la situación de su familia, la gravedad de la enfermedad de su madre. La noticia lo golpeó de una forma inesperada. La fragilidad de aquella joven,
Su lucha silenciosa resonaba con su propia historia de pérdida, un impulso protector, algo que creía muerto y enterrado junto a su prometida, comenzó a agitarse en su interior. Era un sentimiento peligroso, porque lo obligaba a involucrarse, a sentir, a romper la regla fundamental de su exilio, no permitir que la vida de nadie volviera a depender de sus acciones, para bien o para mal. Una tarde la encontró en una de las terrazas que daban al acantilado, de espaldas a la casa, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. La brisa marina jugaba con su cabello suelto, y su figura parecía increíblemente pequeña y frágil contra la inmensidad del océano gris. Adrián se detuvo a una distancia prudencial, oculto tras una columna de piedra. El instinto le gritaba que fuera hacia ella, que la rodeara con sus brazos, que le ofreciera el consuelo que él mismo era incapaz de aceptar. Pero se contuvo. Sabía que su consuelo sería una jaula, que su ayuda tendría un precio. Se limitó a quedarse allí, observándola, sintiendo su dolor como si fuera propio, una impotencia que no había experimentado desde la noche del accidente. Aquel momento de vulnerabilidad compartida, aunque ella no fuera consciente de su presencia, forjó un vínculo más profundo que cualquier palabra. Él la había visto en su estado más puro y desolado, sin máscaras ni defensas. Para Clara, llorar frente al mar era su única vía de escape, el único lugar donde podía liberar el peso que la aplastaba. No supo que él había sido testigo de su derrumbe, pero esa noche, al volver a la mansión, sintió un cambio sutil en la atmósfera. El silencio ya no parecía opresivo, sino expectante. Era como si la propia casa, o el alma que la habitaba, estuviera conteniendo la respiración, esperando su siguiente movimiento en aquella partida que ambos jugaban sin saber las reglas. El conflicto interno de Clara alcanzó un punto de no retorno. El deseo por Adrián ya no era una fantasía lejana, sino una posibilidad tangible y aterradora. Se dio cuenta de que lo que anhelaba no era solo su riqueza o el poder que representaba, sino a él, al hombre que se escondía en la biblioteca, al alma solitaria que la veía de verdad. Esta constatación la horrorizó. Amar, o incluso desear, a un hombre como él significaba renunciar al control sobre su propia vida, sobre su corazón, que era lo único que le quedaba. Ceder a esa atracción sería como saltar desde el acantilado, una caída libre hacia un destino desconocido, y no sabía si al final encontraría el mar o las rocas. Adrián también libraba su propia guerra. La presencia de Clara en su casa se había convertido en una luz insoportable que iluminaba todos los rincones oscuros de su alma. Su inocencia era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia culpa, de su corrupción. Se sentía como un monstruo tentando a un ángel a entrar en su laberinto de dolor. La quería, pero su deseo estaba manchado por el egoísmo. Quería su luz para aliviar su oscuridad, y sabía que en el proceso la destruiría. En un intento desesperado por protegerla de sí mismo, decidió volverse más frío, más distante, reconstruyendo el muro entre ellos con ladrillos de silencio y autoridad, esperando que ella se asustara y retrocediera. Pero su frialdad calculada tuvo el efecto contrario. Clara no vio rechazo en su distancia, sino un grito de auxilio. Su intuición le decía que su comportamiento era una defensa, no un ataque. La empatía que sentía por él, esa conexión anómala y profunda, la empujó a desafiar sus barreras. En lugar de intimidarse, sintió una necesidad imperiosa de llegar a él, de demostrarle que no le temía a su oscuridad. El dilema ya no era entre el deber y el deseo, sino entre la autoconservación y un impulso casi suicida de salvar a un hombre que no quería ser salvado, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el intento. El clímax de esta tensión insostenible llegó una noche de tormenta. Los truenos sacudían los cimientos de la atalaya. Él la encontró en la biblioteca, donde ella se había refugiado del ruido y de sus propios pensamientos. Se acercó a ella con una determinación que le heló la sangre. «No deberías estar aquí», dijo él, su voz un murmullo ronco por encima del rugido del viento. Estaban a escasos centímetros. La electricidad entre ellos era tan palpable como la humedad en el aire. Lentamente, como en una pesadilla, él levantó una mano.
Sus dedos, largos y elegantes, se detuvieron a 1 milímetro de su mejilla. Clara contuvo la respiración, sintiendo el calor que emanaba de su piel. El mundo entero se redujo a ese espacio ínfimo, a la elección que debía hacer, inclinarse hacia su toque o huir para siempre. En un acto de rebelión contra una vida entera de miedos, Clara no retrocedió. Cerró los ojos y, en un movimiento casi imperceptible, inclinó su rostro hacia adelante, cubriendo el último milímetro de distancia que los separaba. Su mejilla rozó la punta de sus dedos. El contacto fue un incendio silencioso, una descarga que recorrió cada fibra de su ser, despertando terminaciones nerviosas que habían permanecido dormidas durante 22 años. La piel de él era cálida, con una aspereza casi imperceptible que contrastaba con la suavidad de la suya. Era un gesto minúsculo, una transgresión ínfima, pero para ella equivalía a saltar al vacío. En ese instante, desafió a su madre, a su pueblo, a la chica asustada que siempre había sido. Había elegido el deseo por encima del deber, la incertidumbre por encima de la seguridad, y ya no había vuelta atrás. La reacción de Adrián no fue de triunfo, sino de una conmoción profunda que se reflejó en sus ojos oscuros. Su mano, que había iniciado el gesto como una prueba de poder, tembló al sentir la rendición de ella. Por un instante, la máscara de control se resquebrajó, revelando al hombre que se escondía debajo, un ser tan perdido y hambriento de contacto como ella. El aliento se le atascó en la garganta. La tormenta que rugía en el exterior de la atalaya no era nada comparada con el cataclismo que acababa de desatarse en su interior. La inocencia de aquel gesto, la valentía de su entrega, fue un golpe directo a la armadura de su culpa. Ella no había huido de su oscuridad. Se había adentrado en ella voluntariamente, llevando una luz que él no sabía si podría soportar o si terminaría por extinguir. Él bajó la mano lentamente, trazando una línea de fuego desde su mejilla hasta la curva de su mandíbula, acunando su rostro como si sostuviera el objeto más frágil y precioso del mundo. Se inclinó hacia ella, y el universo se contrajo hasta quedar reducido al espacio entre sus labios. Clara podía oler la lluvia en su ropa, el aroma a tierra mojada mezclado con el cuero de los libros y su perfume masculino. No era un acto de seducción, sino de una necesidad tan cruda y fundamental como respirar. Sus párpados se cerraron por completo, entregándose a la inevitable colisión. Era el fin de algo, de su niñez, de su virginidad emocional, de su vida predecible, y el comienzo de un abismo que la atraía con una fuerza irresistible, prometiendo dolor y éxtasis a partes iguales. El beso fue un murmullo, no una explosión. Sus labios se encontraron con una ternura que la desarmó por completo. No fue un beso de conquista ni de pasión arrolladora, sino un interrogante, una exploración tímida de dos almas que se reconocían en la soledad. Tenía el sabor salado de las lágrimas que ella no sabía que estaba derramando, y la calidez de un refugio anhelado durante demasiado tiempo. Para Clara, fue el primer poema que su cuerpo leía, la primera nota de una melodía que nunca había escuchado. Para Adrián, fue el eco de una vida que creía haber perdido para siempre, un acto de redención y profanación al mismo tiempo. En ese contacto se transmitieron años de silencio, de anhelos reprimidos y de un dolor que solo el otro parecía capaz de comprender sin necesidad de palabras. Cuando se separaron, el aire vibraba con lo que acababa de suceder. Adrián la miró, y por primera vez, Clara vio su alma desnuda. No había frialdad ni poder, solo una vulnerabilidad tan vasta como el océano que se estrellaba contra los acantilados. Clara, susurró su nombre, y el sonido fue como el de una pieza de cristal que se resquebraja. Fue una confesión, una súplica y una advertencia. Se pasó una mano por el pelo con un gesto de desesperación, como si acabara de cometer un error irreparable del que, sin embargo, no se arrepentía. La fortaleza de la atalaya se había derrumbado con un solo beso, y su guardián estaba desarmado, expuesto ante la única persona que había logrado traspasar sus muros sin usar la fuerza, sino con la llave de su propia fragilidad. El miedo de Clara se evaporó, reemplazado por una oleada de una emoción nueva y feroz, la compasión. Al ver su tormento,
comprendió que él no era su captor, sino su compañero de celda en una prisión diferente. En un acto de audacia que la sorprendió a sí misma, levantó la mano y le acarició la mejilla, invirtiendo los papeles. Su piel estaba tensa bajo sus dedos. Era un gesto que borraba la línea entre empleada y patrón, entre la chica humilde y el millonario. Era un acto de igualdad, un reconocimiento de que, en la República del Dolor, ambos eran ciudadanos. «Estoy aquí», le dijo sin palabras, «no te tengo miedo». Y en ese momento supo que su transgresión no había sido solo ceder al deseo, sino atreverse a ofrecer consuelo a un hombre que el mundo consideraba inconsolable. Él cerró los ojos ante su caricia, como si le quemara y le sanara al mismo tiempo. Luego, sin decir nada, tomó su mano, no con la autoridad de un jefe, sino con la urgencia de un náufrago que se aferra a una tabla de salvación. La guió fuera de la biblioteca, a través de pasillos sumidos en la penumbra, hasta la puerta de su estudio personal, el verdadero corazón de su exilio. Aquel lugar era su santuario y su celda, el espacio donde se enfrentaba a sus demonios cada noche. Permitirle la entrada era el acto de rendición definitivo, una entrega mucho más íntima que cualquier contacto físico. Al abrir la puerta, no solo le estaba mostrando una habitación, le estaba abriendo la herida que llevaba años supurando en la más absoluta soledad, invitándola a mirar dentro del abismo. El estudio era un reflejo de su alma, ordenado hasta el extremo, pero impregnado de una melancolía palpable. Sobre el escritorio de caoba, una única fotografía yacía boca abajo, un fantasma al que se negaba a mirar. Adrián no la soltó, la llevó hasta el gran ventanal que se abría a la furia de la tormenta. Cada día, comenzó con la voz rota. El mar me recuerda que hay fuerzas que no puedo controlar. No le contó la historia del accidente, no todavía. Le confesó algo más profundo, su terror a la vida, al caos que ella representaba. Has traído el desorden a mi silencio, Clara, y me aterra descubrir que es lo único que me ha hecho sentir vivo en años. Su confesión fue un desarme total, la entrega de la última de sus defensas. En ese instante, frente a la tormenta que era un espejo de sus almas, Clara supo lo que tenía que hacer. No era lujuria, ni curiosidad, ni una transacción. Era una necesidad de anclarse el uno al otro en medio del naufragio. Se puso de puntillas y lo besó de nuevo, esta vez sin vacilación, con toda la certeza de su corazón roto. Fue un beso de aceptación, un yo también estoy rota. Sus manos se enredaron en su camisa, mientras las de él la sujetaban por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo hasta que no hubo espacio entre ellos. Fue un acto de demolición mutua, la destrucción de las identidades que los habían mantenido prisioneros. La hija sacrificada y el penitente solitario. Se estaban entregando su primera vez, no la del cuerpo, sino la del alma. La tormenta amainó lentamente, dejando paso a un silencio denso y cargado de significado. Ya no había patrón ni empleada, solo dos personas desnudas en un sentido mucho más profundo que el físico. Él la sostenía entre sus brazos, con la frente apoyada en la de ella, respirando el mismo aire. El contrato tácito de deseo y poder se había hecho añicos, reemplazado por algo infinitamente más complejo y peligroso, un vínculo. Clara sintió una paz aterradora, la calma que sigue al huracán. Había cruzado el umbral, había cometido el acto de transgresión supremo y, en lugar de encontrar la ruina, había encontrado un extraño y frágil sentido de pertenencia. En el corazón de la fortaleza, en los brazos del hombre herido, había perdido su inocencia, pero sentía que, por primera vez en su vida, había encontrado el comienzo de su verdadera libertad. El amanecer que siguió a la tormenta llegó con una crueldad silenciosa. La luz, de un gris pálido y acuoso, se filtró por los ventanales de la biblioteca, revelando un orden que parecía una burla a la caótica intimidad de la noche anterior. Clara despertó no en sus brazos, ni siquiera en una de las lujosas habitaciones de invitados, sino acurrucada en un viejo sofá del cuarto de servicio, a donde había huido en un estado de sonambulismo emocional antes del alba. El calor de su cuerpo contra el de Adrián era ahora un recuerdo febril, una brasa que el frío de la mañana amenazaba con extinguir. El silencio de la atalaya había vuelto, pero ya no era un lienzo en blanco.
Ahora estaba manchado por el eco de un beso y el peso de una confesión. Él no estaba por ninguna parte. La ausencia era su primera respuesta. Un portazo mudo que resonó en el alma de Clara con la fuerza de un golpe. Adrián se había replegado en las trincheras de su dolor con una velocidad y una eficacia que lo aterraron a sí mismo. Permitir que Clara traspasara sus defensas había sido un acto de locura, una imprudencia imperdonable. La ternura de su beso, la compasión en su mirada, no habían sido un bálsamo, sino un ácido que había corroído la estructura de su penitencia. Se vio a sí mismo en el espejo esa mañana y despreció al hombre que le devolvía la mirada, un depredador que había probado la inocencia ajena para aliviar su propia sed, la había contaminado con su oscuridad, la había arrastrado a su laberinto de culpa. El único acto de decencia que le quedaba, el único gesto de protección que podía ofrecerle, era expulsarla de su vida. Debía reconstruir los muros, hacerlos más altos, más fríos, y convertir el recuerdo de su conexión en una advertencia, en la prueba irrefutable de que era incapaz de tocar a nadie sin destruirlo. Clara se vistió con su uniforme, y la tela áspera y anónima fue como una penitencia sobre su piel, que todavía guardaba la memoria de las manos de Adrián. Volver a sus tareas era un ejercicio de negación. Cada superficie que pulía le devolvía un reflejo distorsionado de sí misma, una extraña que la noche anterior se había atrevido a desafiar su destino. La normalidad de la mansión, el murmullo indiferente del resto del personal en la cocina, la convertía en cómplice de un secreto que la quemaba por dentro. Una vergüenza profunda y confusa se apoderó de ella. No se avergonzaba del beso, sino de su propia ingenuidad. ¿Había sido real aquella conexión o solo el capricho de un hombre solitario y poderoso? La ambigüedad la torturaba, dejándola suspendida en un limbo entre el anhelo y la humillación, sintiéndose una intrusa en su propia vida. A media mañana, la gobernanta la interceptó en un pasillo con una expresión impenetrable. El señor de la Torre desea verla en su despacho. Inmediatamente. La formalidad del mensaje fue como una bofetada de hielo. No era Adrián quien la llamaba, sino el señor de la Torre. La frase trazó una línea invisible pero infranqueable en el suelo de mármol, devolviéndola a su lugar, recordándole la distancia abismal que los separaba. Cada paso hacia el ala oeste fue una marcha hacia el patíbulo. Su corazón martilleaba contra sus costillas, no con la expectación de la noche anterior, sino con un pavor gélido. Iba a despedirla, la humillaría, la expulsaría de su fortaleza y borraría cualquier rastro de su existencia, convirtiendo su momento de entrega en una anécdota vergonzosa, en una lección brutal sobre los límites que nunca debió haber cruzado. Cuando entró, lo encontró de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, una silueta imponente recortada contra el mar gris. El estudio estaba impecable, como si la tormenta de emociones que lo había sacudido horas antes nunca hubiera existido. Él se giró lentamente, y su rostro era una máscara de frialdad controlada. No había rastro del hombre vulnerable que le había confesado su miedo. Sus ojos oscuros la recorrieron con una distancia clínica que la hizo sentir microscópica. «Siéntese, por favor», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Su voz era neutra, desprovista de cualquier emoción, el tono que usaría para dictar un memorando o cerrar un trato millonario. No mencionó la noche, ni el beso, ni la tormenta. Abrió una carpeta sobre la caoba pulida, y Clara supo que la conversación que estaba a punto de tener destruiría lo que quedaba de ella. «He tomado la libertad de informarme sobre su situación familiar», comenzó, y cada palabra era una piedra lanzada con una precisión cruel. La enfermedad de su madre, la hipoteca de su casa, las deudas acumuladas, una situación insostenible. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había invadido su vida. Había hurgado en su miseria con la misma facilidad con la que ella limpiaba el polvo de sus muebles. Luego, expuso la proposición con una lógica implacable. No era una oferta, era una sentencia. Él se haría cargo de todo, absolutamente todo. El mejor tratamiento para su madre, la liquidación de cada deuda, una asignación que garantizaría el futuro de sus hermanos. A cambio, solo pedía una cosa, que ella permaneciera en la atalaya, no como empleada,
sino como su compañera. Un año de su vida, un contrato. La humillación fue un veneno que le recorrió las venas, paralizándola. El beso, la confesión, la intimidad compartida en la oscuridad, había sido todo un preludio para esto, una evaluación de su desesperación, un estudio de mercado para calcular el precio de su alma. La había desnudado emocionalmente solo para poder tasar su valor. Lo que él le ofrecía no era ayuda, era una compra. Quería convertir su conexión, ese frágil y milagroso puente que habían construido en medio de la tormenta, en una transacción comercial. Quería poseerla, no como un amante, sino como un objeto más de su colección, una forma de controlar el caos que ella representaba, encerrándola en una jaula de oro. El dolor de la traición fue tan agudo, tan inesperado, que le robó las palabras y la capacidad de respirar. Sin decir una sola palabra, Clara se puso en pie. Sus piernas temblaban, pero su columna vertebral se irguió con una rigidez que no sabía que poseía. Lo miró directamente a los ojos y por un instante vio un destello de pánico en el fondo de su mirada controlada. Él había esperado lágrimas, súplicas, negociaciones. No esperaba aquel silencio digno, aquella condena muda. Negó lentamente con la cabeza, un gesto mínimo pero cargado con el peso de toda su vida, de todos sus sacrificios. Y entonces se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No corrió. Caminó con la lentitud deliberada de quien abandona un campo de batalla, dejando atrás al enemigo y las ruinas de lo que podría haber sido. Cada paso era una afirmación. Su pobreza era suya, su dolor era suyo, pero su alma no estaba en venta. Al llegar a su casa, el olor a estofado y a enfermedad la recibió como un abrazo familiar y asfixiante. Su madre dormitaba en el sillón, con el rostro surcado por la preocupación incluso en sueños. Sus hermanos jugaban en el suelo, ajenos a la guerra que se libraba por su supervivencia. Por primera vez, Clara no vio su hogar como una jaula, sino como un reino, su reino, humilde, precario, pero suyo. Sin embargo, algo en su interior se había roto y reconfigurado para siempre. La chica que había salido de esa casa por la mañana ya no existía. La que había regresado había mirado al abismo a los ojos, había sentido el tacto de un deseo prohibido y había rechazado una fortuna. La antigua resignación había sido reemplazada por una rabia fría y una fuerza desconocida. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era una mujer que había tomado una decisión. En la atalaya, Adrián permaneció inmóvil junto al ventanal, escuchando el sonido del coche de Clara alejándose, hasta que fue devorado por el silencio. Había logrado su objetivo, la había alejado, la había protegido de su propia oscuridad, pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. La mansión, su refugio, se había convertido de repente en una tumba inmensa y vacía. El silencio ya no era paz, era la ausencia de ella. Mientras tanto, en su pequeño desván, Clara sostenía una plegadera de hueso, su herramienta de restauradora. Sentía su superficie fría y lisa contra la palma de su mano. No la habían destruido, la habían puesto a prueba. Y al rechazar el pacto de Adrián, no había perdido su única oportunidad. Había reclamado la propiedad de su propia historia, una historia que, ahora lo sabía con una certeza aterradora y estimulante, estaba a punto de empezar a escribir ella misma. Pasaron 3 meses, una estación entera de grises cantábricos que Clara Valdés empleó no en olvidar, sino en reconstruirse. Con un pequeño préstamo del párroco del pueblo, había convertido su desván en un modesto taller de restauración. El olor a papel viejo y a cola de almidón volvió a ser el aroma de su vida. Pero esta vez no era un refugio, sino un territorio conquistado. Una tarde, un mensajero entregó una caja de madera sin remitente. Dentro, envuelto en terciopelo carmesí, yacía un incunable del siglo XV, sus páginas heridas por el tiempo y la humedad. No había ninguna nota de disculpa, ningún cheque, solo una tarjeta con la dirección de la atalaya y una única palabra manuscrita. Restáuralo, oh. No era una orden, ni una oferta. Era una súplica en el único idioma que Adrián de la Torre sabía que ella no podría rechazar,
un puente tendido sobre el abismo de orgullo y dolor que los separaba. Sostuvo el libro entre sus manos, sintiendo el peso de la historia y el eco de una confesión silenciosa. Aquel gesto era Adrián despojado de su poder, de su riqueza, de sus muros. Era el hombre herido mostrando su herida más preciada y pidiéndole no que la curara, sino que la tratara con el cuidado que ella reservaba para las cosas sagradas. La rabia que había sentido, aquella humillación que la había quemado por dentro, se disolvió en una oleada de una empatía tan profunda que la asustó. Comprendió que la jaula de oro que él le había ofrecido no era para ella, sino para él mismo. Una forma desesperada de contener el caos, la vida, la luz que ella había llevado a su mausoleo. Volver a la atalaya ya no era una rendición, sino un acto de poder. Era su decisión, su elección, la de una artesana que acepta el encargo más difícil de su vida. El camino de regreso a la mansión fue un viaje a través de un paisaje que ya no le era ajeno. La atalaya se recortaba contra el cielo no como una fortaleza amenazante, sino como un faro solitario esperando el regreso de un barco. La gran puerta de hierro se abrió para ella sin que tuviera que anunciarse. No había personal a la vista. El silencio era el mismo, pero ahora se sentía expectante, no opresivo. Lo encontró donde sabía que estaría, en la biblioteca. Estaba de pie junto al ventanal mirando el mar, pero su espalda ya no era la de un rey en su trono, sino la de un hombre que ha soportado una larga vigilia. Cuando se giró al sentir su presencia, su rostro estaba desnudo de toda arrogancia. En sus ojos oscuros no había poder, solo el alivio infinito y aterrorizado de un náufrago que ve tierra firme. No necesitaron palabras. El espacio entre ellos vibraba con meses de ausencia, con el peso de la oferta rechazada y el valor de su regreso. Clara avanzó hasta la gran mesa de roble y depositó con cuidado el incunable sobre la madera pulida. El gesto fue solemne, casi litúrgico. Sus manos, antes enrojecidas por la lejía, ahora mostraban la seguridad de la artesana que conoce su oficio. Levantó la vista y lo miró directamente. En la profundidad de sus ojos, él le entregó su rendición, el arrepentimiento por su torpeza, el miedo a su poder destructivo, la soledad que se había vuelto insoportable sin ella, y en la calma de la mirada de Clara, él recibió lo que no se atrevía a pedir, el perdón, la comprensión y la promesa de que ella no había vuelto por debilidad, sino por una fuerza que ambos apenas comenzaban a comprender. Creí que la única forma de protegerte de mí era alejarte, dijo él finalmente, y su voz era un murmullo ronco, despojado de toda autoridad. Pero el silencio que dejaste atrás es un veneno mucho más lento y cruel que cualquier tormenta. Dio un paso hacia la mesa, pero no la cruzó. No se atrevía. No te ofrezco un contrato, Clara. No te ofrezco seguridad ni riquezas. Solo puedo ofrecerte la verdad. Estoy roto y me aterra la idea de que puedas recomponerme, porque no sé quién sería después. Hizo una pausa, y su vulnerabilidad fue el acto de entrega más íntimo que ella había presenciado jamás. No te pido que te quedes, solo te pido que restaures este libro, aquí, conmigo. Era una invitación no a su mundo, sino a su alma, la única posesión de valor que le quedaba. Clara bajó la mirada, observando el libro dañado sobre la mesa, y luego los ojos del hombre que era un reflejo de aquel objeto, valioso, antiguo y profundamente herido. Restaurar el libro era restaurarlo a él. Sería un proceso largo, minucioso, lleno de riesgos, donde un solo movimiento en falso podría causar un daño irreparable. No había garantías, pero mientras el sonido del mar susurraba contra los acantilados, supo que había encontrado la obra de su vida. Lentamente, deslizó un dedo sobre el cuero agrietado de la cubierta, un gesto de aceptación, una caricia que sellaba un nuevo pacto, uno sin firmas ni cláusulas. El final de su historia aún no estaba escrito, pero por primera vez, ambos estaban listos para empezar a leer la siguiente página, juntos. Si esta historia ha tocado tu alma, suscríbete, dale a like y comparte. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que les depara el futuro a Clara y Adrián. Tu opinión nos ayuda a crear más historias como esta.